Vamos a estudiar la construcción de ángulos con el compás. Veamos, la base de la misma va a ser la construcción del ángulo de 90 grados y el de 60. Fijémonos, si queremos dibujar el ángulo de 90 grados en el punto V, extremo de la recta S o de la semirrecta S, si aplicamos las propiedades de la mediatriz, fijémonos, aquí hemos dibujado el ángulo de 90 grados. Ya sabemos trazar la perpendicular en el extremo de una semirrecta. Aplicando este ejercicio hemos trazado M, mediatriz del segmento AB, por lo tanto ángulo de 90 grados. Si queremos dibujar el ángulo de 60, sabemos que es dibujar un triángulo equilátero. Haciendo esto, por ejemplo, en el extremo de la semirrecta S, en este caso en el punto V, tenemos la solución. Veamos, aquí tenemos que VAP hemos construido un triángulo equilátero. Bien, pues ya tenemos la construcción del ángulo de 90 grados, la construcción del ángulo de 60 grados. Base para dibujar ángulos con el compás. Veamos que ahora podemos dibujar ángulos a través del ángulo suplementario a los dados, ya que si vemos que si prolongamos la semirrecta, vamos a construir un ángulo llano de 180 grados y tendremos el suplementario de 90, que será también 90, ¿verdad? Y en el caso de el de 60, si prolongamos la semirrecta, vamos a poder construir el suplementario de 60, que será el ángulo de 120 grados. Sabemos que dos ángulos suplementarios suman 180 grados. Aquí tenemos, una vez construido un ángulo, directamente vamos a obtener el suplementario. El de 90 es 90, el de 60, 120 grados. Sigamos. Si ahora, conociendo las propiedades que tiene la bisectriz de un ángulo, podemos dibujar la mitad del mismo. Si a un ángulo se le llama alfa, podremos construir, a partir de alfa, podremos construir un medio de alfa, ¿verdad? Es decir, si trazamos la bisectriz del de 90, podremos construir el de 45, si trazamos la bisectriz del de 60, podremos construir el de 30. La bisectriz de un ángulo ya sabemos cómo se construye, ¿verdad? Pues aplicándolo a estos ángulos tendremos la solución 45 y 30. Hagámoslo. Veamos, aquí hemos construido esta recta, llamémosle V, que es la bisectriz de 90 grados. La bisectriz divide al ángulo por 2 y aquí tendremos el ángulo de 45 grados. Muy bien, aplicando lo mismo en el ángulo de 60, trazando la bisectriz del 60, tendremos el ángulo de 30. Veamos, aquí tenemos V, bisectriz de el ángulo de 60 grados. Trazada la bisectriz del ángulo de 60 grados, divide el ángulo en dos partes iguales, tenemos el ángulo de 30 grados. Es decir, si disponemos del ángulo de 45 grados en esta columna, suplementario 135 aparece construido y la bisectriz nos determinará el ángulo de 22 grados 30 minutos, la mitad de 45. Si disponemos del de 30, tendremos el suplementario 150, el ángulo mitad 15 grados, ¿verdad? De esta forma, cada vez que dibujemos un ángulo en esta columna, vamos a obtener directamente el suplementario y a través de la bisectriz el ángulo mitad. Hagamos estos, veamos. Pongamos esta bisectriz, nos va a aparecer también aquí el ángulo de 45 grados y podemos dibujar la bisectriz del de 45, V'. Si V' es bisectriz del ángulo de 45 grados,
aquí nos aparece el ángulo de 22 grados 30 minutos. Si prolongamos la bisectriz del ángulo de 60, aquí nos va a aparecer el ángulo de 30. V segunda, por ejemplo, aquí, que es bisectriz de 30 grados, ¿verdad? Por lo tanto, la bisectriz del ángulo de 30 nos aparecerá el ángulo de 15. Muy bien, ya los tenemos, 22 grados 30 minutos, 15 grados y los suplementarios 135 y 150. Bien, pero fijémonos que también vamos a poder construir ángulos con el compás por suma o diferencia de ángulos, ¿verdad? Dispongámoslo aquí. Es decir, sumamos dos ángulos o por la diferencia de ángulos, transportar un ángulo. Para transportar un ángulo lo único que tenemos que hacer es construir triángulos, ya que el triángulo es una figura indeformable, ¿verdad? Hagamos un ejemplo. Vamos a dibujar el ángulo de 75 grados como suma de dos, del de 30 y el de 45. Siempre que podamos dibujarlo de forma directa, no haría falta aplicar la suma o diferencia. Bien, pero aquí vamos a hacer el ejemplo. Veamos, fijémonos, 75, 30 más 45. Bien, si a partir de una semirrecta queremos construir el ángulo por suma o diferencia, tendremos que transportarlos los dos, uno a continuación de otro. Veamos cómo se transporta un ángulo. Fijémonos, vamos a transportar el de 45 grados. Para eso lo que hacemos es construir un triángulo, en este caso si trazamos con centro en V un arco de circunferencia que corte al punto 2, y aquí vamos a llamarle a este punto 6, sería el triángulo V2,6. Ese triángulo en este caso sería isósceles. Si transportamos este triángulo al punto V, vamos a transportar el ángulo de 45 grados, ya que este triángulo es indeformable. Haciendo centro en V, con el radio V2, aquí tendremos el punto 2. Y ahora cogiendo la distancia de 2 a 6 y haciendo centro en 2, tendremos el punto 6. Aquí tenemos construido el triángulo 2V2,6 igual al triángulo que tenemos aquí. Por lo tanto, si esto es así, aquí hemos transportado el ángulo de 45 grados. Bien, si ahora transportamos a continuación el de 30, tendremos la solución del ejercicio. Aquí tenemos el de 30 y vamos a construir el triángulo de 30 grados. Veamos aquí, si utilizamos el mismo arco, supongamos que es el 6,7, habrá que transportar el triángulo V6,7 a continuación, ¿verdad? Si prolongamos este arco y ahora llevamos la cuerda 6,7, ¿verdad? Es esta de aquí. Estamos transportando este triángulo. Si lo llevamos aquí, aquí tendremos el punto 7. Ese triángulo llevado aquí, tenemos el ángulo de 30 grados. Bien, pues aquí tenemos la suma de dos ángulos. Aquí tenemos el ángulo de 75 grados como la suma de 45 más 30. Si quisiéramos construir el de 75 por diferencia, podríamos dibujar el de 90 y restarle el de 15. Si ahora en una semirrecta de vértice V llevamos el ángulo de 90, aquí lo tenemos, ¿verdad? Sería llevar, si lo transportamos una vez construido, sería llevar el triángulo V2,1 con el compás, dibujando el triángulo V1,2, aquí lo tenemos, ángulo de 90 grados. Si ahora, una vez construido el ángulo de 90 grados, construimos el de 15, pero en el interior, si aprovechamos dibujar un triángulo con
el mismo arco, ¿verdad? Sería el triángulo V7, llamemos a este punto de aquí 8. Y llevando el triángulo V7, 8, ahora por la parte interior, este punto sería coincidido con el 7, y ahora llevamos aquí el punto 8. Hemos transportado el ángulo de 15 grados. Veamos, si al ángulo de 90 le quitamos el de 15, aquí tenemos el ángulo de 75 grados también. En este caso, por diferencia de ángulo de 75 grados. Como el de 90 menos el de 15. Y lo que tenemos que saber es transportar un ángulo. Cuando se suma uno a continuación de otro, cuando se resta a uno le quitamos el otro en la parte interior. Por último, podemos ver que sabiendo construir el de 90, podemos construir el complementario de un ángulo que sea menor de 90, ya que dos ángulos son complementarios cuando suman 90 grados. A partir del de 90, y siempre que los ángulos sean menores de 90. Por ejemplo, el complementario de 90 sería 30. El complementario de 45, el complementario de 30 serían 60, ¿verdad? Y ahora, si en esta columna de los ángulos base continuamos situando nuevos ángulos, por ejemplo el de 15, el complementario de 15 sería 75, también quedaría construido de esta forma. Y si tenemos el de 15, tendremos el suplementario también, que sería 165, y el ángulo a través de la bisectriz mitad, que sería el de 7 grados 30 minutos. Bueno, pues aquí tenemos la base para construir ángulos con el compás. Veamos que además, sabiendo construir el de 60, vamos a poder dividir el ángulo de 90 grados en tres partes iguales. Fijémonos, si tenemos el ángulo de 90 aquí y trazamos, fijémonos, un ángulo de 60 grados, que lo sabemos hacer, ¿verdad? Aquí, este ángulo es de 60, vemos que el ángulo complementario valdría 30 grados. Pero si construimos el de 60 a partir del punto 1, vemos que tendremos en esta parte el ángulo de 30. Evidentemente, el que queda para sumar 90 también será de 30. Y aquí tenemos la trisección del ángulo de 90 grados, construyendo dentro del de 90 los ángulos de 60. Si quisiéramos dividir un ángulo llano en tres partes iguales, por ejemplo a partir de V, también sería construyendo el ángulo de 60 grados. Fijémonos que a partir de V, si trazamos un arco, una semicircunferencia, este ángulo sería de 180 grados, trazamos la semicircunferencia de diámetro AB, ángulo de 180 grados, a partir de A trazamos ahora el ángulo de 60, aquí tenemos un ángulo de 60 grados, si a partir de B trazamos otro ángulo de 60 grados, necesariamente el ángulo que falta para ser el llano será de 60 grados. Hemos triseccionado también el ángulo de 180 grados a partir de la construcción del ángulo de 60, ¿verdad? Bien, pues estos son los recursos básicos para construir ángulos con el compás.